Bueno, estamos en una época que hemos repetido mucho, pero es tan importante que hay que repetirla, que es la época del gobierno de López Pumarejo, porque es el preludio o digamos que en ella se da la confrontación de la Guerra Civil Española, que tuvo una gran influencia en Colombia, sobre todo en Medellín, y los preludios de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablamos en nuestra conversación, bueno, conversación no, digámoslo de frente, clase pasada, cuando hablamos del antisemitismo de Hitler y nos remontamos hasta Abraham para explicar el problema judío, la diáspora judía y el regreso de los judíos como Estado al actual Estado de Israel y entender la presente confrontación entre palestinos, antigua franja de Gaza, filisteos y hebreos, que son los judíos. Entonces, estamos a puertas de esa Segunda Guerra Mundial, que es en el 39, pero sigamos en el gobierno de López Pumarejo, 34-38, expliquemos o repitamos, dicen los franceses que en la repetición está la claridad, que López Pumarejo no era muy cercano a Eduardo Santos, que Eduardo Santos fue muy cercano a Enrique Olaya Herrera, que realmente el conductor del Partido Liberal era Enrique Olaya Herrera, por eso ganó o fue el candidato presidencial en el 30 e hizo retornar el liberalismo al poder 30-34. Pero cuando llega López Pumarejo, ese sí genera un cambio, y no estoy haciendo política, un cambio radical. Un cambio radical por cuanto López Pumarejo definitivamente giró a la izquierda. O sea, ese partido liberal decimonónico, o sea, del siglo XIX, libertario, manchesteriano, del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, que el Estado simplemente fuera un Estado gendarme, vigilante, no más, un Estado protector, no más, y que la mano invisible de la economía de Adam Smith fuese la que dirigiese los países. Esa concepción que dio origen al nombre de liberal cambió con la revolución bolchevique, cambió con las concepciones sociales y las problemáticas sociales generadas en Colombia a partir de las guerras civiles, la última, la de los 1000 días. Todos estos, habíamos hablado que se habían generado fenómenos guerrilleros partidistas, guerrilleros conservadores, guerrilleros liberales, y que habían quedado focos de esas guerrillas en el monte, de origen liberal y de origen conservador, y que son difíciles de que se reintegren a la sociedad por las atrocidades que se cometen. Como se cometen tantas barbaridades, imagínense ustedes, 50, 60, 70 hombres armados en esa época, que no, las mujeres no integraban estos cuerpos guerrilleros. ¿Qué hacen 70 hombres una noche? Pues tomar tragos y no tienen nada que hacer. Se emborrachan, tienen machetes. ¿Qué se encuentran en el monte? De vez en cuando una casita, una finquita. ¿Y qué hay en esa finquita? Una familia campesina. ¿Qué hacen con las niñas? Desastres. Eso fue lo que pasó. Entonces, ese fenómeno guerrillero da lugar a que no haya posibilidad de regreso, porque vendrían las venganzas y estarían muertos. Ese es de los problemas que más agobia el problema guerrillero en nuestro país. El tema, o sea, ese cuento de que perdón y abracémonos y no pasa nada, eso es muy difícil porque el hombre tiene memoria y la memoria es un arma
es un arma que es el arma de las víctimas. ¿Cómo así que olvidémonos de todo y abracémonos y que no pasó nada? Eso no es posible. Eso no es tan fácil. No somos un país de dioses. Aún los dioses tienen sus problemas con las envidias, las rabias, las memorias, todas aquellas cosas que pasan. El pasado es parte de la estructura del presente. Entonces, volvamos a López. Entonces, López Pumarejo, que ya habíamos explicado que era un hombre formado en Inglaterra, que nunca estudió una carrera, me imagino que hizo muchos cursos, hijo de Pedro A. López, un banquero. López Pumarejo, que fue banquero, él fue gerente del Banco Mercantil Americano, y como banquero fue muy prestigioso. Una persona importante de los Estados Unidos llegó a decir que no había conocido en su vida un banquero más capacitado que Alfonso López Pumarejo, pero que precisamente a raíz de involucrarse en la política partidista, en asocio con Laureano Gómez contra Marco Fidel Suárez, dejó la gerencia del Banco Mercantil Americano. Inclusive se dice que fue una discusión al interior del banco. Los accionistas americanos no estaban de acuerdo que su gerente participara en contiendas partidistas. Hizo que dejara su actividad bancaria y se metiera de lleno en la política, lo que lo lleva a ser el protagonista en 1934-1938, donde es en su primer periodo presidencial el dirigente liberal pues más importante, después de Olaya. Ojo con Olaya, porque Olaya Herrera ha terminado y se ha ido como embajador del Estado colombiano ante la Santa Sede, en Roma. Allá está Enrique Olaya Herrera. Y él iba a regresar cuando terminara López para ser el candidato presidencial. Y iba a ser el presidente. O sea, este era una guerra entre los olayistas, que fueron más de centro, que contaron con el apoyo de los antioqueños, recordemos a don Román Gómez, y los lopistas, que tenían, aquí hay unos pecados veniales o mortales, dirán otros de Laureano Gómez, complejos, porque aparentemente, siendo tan distantes políticamente, el uno conservador y el otro liberal, se unieron para atacar a Marco Fidel Suárez, conservador, tanto Laureano como López. Recordemos que crecieron juntos, que eran amigos, que eran hijos de padres acomodados, que eran vecinos, y que Laureano decretó la abstención conservadora. Sería para dejarle la vía libre a López, porque fruto de esa abstención conservadora López hizo y deshizo. Como el Congreso era homogéneamente liberal, aunque era un liberalismo dividido en dos, el liberalismo clásico, del que ya hablamos, liberal manchesteriano, donde estaban personas como precisamente un hermano de él, Eduardo López Pumarejo, y había otro hermano, Miguel López Pumarejo, que participaban activamente en política. Uno de esos hermanos era defensor de la United Fruit Company, la compañía americana de banano, la que fue imputada por la famosa masacre de las bananeras, que no fue masacre y que ya lo explicamos. Entonces hay un partido liberal manchesteriano que está, digamos que, alejándose de López. Tal vez está, ¿quién más puede estar allí? Pues a ver, revisemos unos nombres que nos pueden servir de orientación en este partido liberal manchesteriano. Podría estar
mm, bueno, digamos que no recuerdo en este momento personas cercanas a este liberalismo. Ah, bueno, Eduardo Santos. Eduardo Santos estaba allí, el mismo La Herrera. Pregunta, ¿por qué no había personas civilistas, o sea, civiles? ¿Por qué hablo tanto de... ¿Por, porque solamente hablo de estos civiles? Porque es que los protagonistas hasta 1920 de la política fueron generales. ¿Por qué fueron generales o militares? Por las guerras civiles generalizadas desde 1830 hasta 1930. O sea, hubo 100 años de los protagonistas, los jefes eran generales, coroneles. Ya a partir de la consolidación de la hegemonía conservadora empiezan a aparecer verdaderos ciudadanos comunes y corrientes. Carlos R. Restrepo, el primero. José Vicente Concha, el segundo. Marco Fidel Suárez, el tercero. Fíjense que hubo 3 civiles que volvieron a tomar las riendas de este asunto. En el Partido Liberal también los generales se habían, digamos que, pasado a segundo plano. El general Benjamín Herrera, por eso no fue presidente. Benjamín Herrera iba a ser o debería haber sido presidente de Colombia, pero no lo fue, porque la gente ya estaba cansada de tantos galones, tantas charreteras. Entonces quería gente de otro talante, y por eso es que sube Olaya Herrera, y por eso es que sube López Pumarejo, pero entre los dos las relaciones son bastante diferentes. ¿Cuál fue el problema de Olaya Herrera? El problema de Olaya Herrera es que se va al Vaticano, y cuando va a volver, a pocos meses de las elecciones, en el 37, falleció en Roma. Eso fue, nadie esperaba. Olaya Herrera estaba joven, falleció. Entró y se murió allá en la ciudad de Roma. Nadie supo qué pasó. Entonces fue consternación total en el país, porque y entonces ¿quién iba a suceder a López Pumarejo? Y ahí es donde aparece, mire cómo son las cosas de accidentales, Eduardo Santos. ¿Quién estaba cerca a Olaya Herrera? Eduardo Santos. Tanto que hemos hablado de los Santos, y aquí está el origen de la familia Santos, el antecesor de Juan Manuel, de todos estos santos del tiempo, Eduardo Santos. Y por eso Eduardo Santos termina sucediendo a López. Pero López, que creó tanto trastorno, que con un Congreso homogéneamente liberal hace las reformas sustanciales. Él mismo dijo, le he quebrado una vértebra a la Constitución de 1886, y efectivamente lo hizo. En su astucia, en su sagacidad, se dio cuenta de que no era conveniente hacer una nueva constitución, porque eso acabaría de radicalizar al país. Entonces siempre habló de una reforma constitucional, pero realmente fue casi una nueva constitución. ¿Por qué? Por los conceptos que plantó sobre la propiedad, siguiendo al francés Léon Duguit. Léon Duguit es el que dice que la propiedad es un deber social, que es una función social. No tiene una función social, es una función social. Que la holgazanería no puede existir. Miren qué concepto tan importante. Ahora con este progresismo tan tonto que dices que el derecho a no hacer nada, el derecho a ser habitante de la calle. Fueron los liberales cercanos a López Pumarejo, este liberalismo de izquierda, que dijo que no era posible que hubiera holgazanería, vagabundería. ¿Por qué? Porque la solidaridad social necesitaba que todos participasen de la vida
política, civil y económica. Miren el concepto, la propiedad es una función social. Entonces todo el mundo tiene un deber de acción. No puede permanecer en la inacción. Por eso se confronta, ese liberalismo se confronta con esa tendencia que hay ahora pues al derecho a no hacer nada. El derecho a ser una persona ahí en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad. Esto confronta con las tesis progresistas, socialistas y liberales de Alfonso López Pumarejo y la reforma del 36. La ley de tierras, la ley 200 del 36, la propiedad no puede estar inactiva. La propiedad que esté inactiva debe ser expropiada, donde inclusive se autoriza la expropiación sin indemnización por interés social. Eso sí, aprobado por la mayoría absoluta de las cámaras, tanto en Cámara como en Senado. López, fíjense que en este momento habían grandes conflictos de tierras por cuanto existían las grandes haciendas de miles de hectáreas donde funcionaba un fenómeno, la parcería, que eran como los contratos de arrendamiento entre el propietario, el latifundista de la tierra y unos campesinos en el que el propietario de la tierra les ponía una casa, les ponía una parcela y ellos vivían allí, explotaban la parcela, el propietario latifundista les daba unos dineros, les ayudaba con las cosechas y al final se repartían las utilidades. Pero esas parcelas pasaban de generación en generación y eso hizo que muchos hijos se olvidaran de esos contratos de parcería y reclamaran la parcela para sí. Y eso creó unos conflictos de tierras. Eso fue, digamos que, analizado y definido por la ley 200 del 36 y por eso empieza ese contrato de parcería tan importante a caerse. Y los aparcelos desaparecen. ¿Y qué hacen entonces los grandes propietarios de tierras? Acaban con esas parcelas. Entonces viene un fenómeno de desplazamiento del campesino, que tantos años estuvo allá con sus familias y que pasaban de generación en generación a irse a los pueblos o a las ciudades a buscar trabajo. Entonces crea un desplazamiento a la ciudad, eso unido a los conceptos de los enfrentamientos entre liberales y conservadores, las guerras civiles, etcétera, crean esas masas atentas a los desarrollos políticos, porque en esta época es donde empiezan las concentraciones políticas. Esta es la época fuerte de la dialéctica y de la retórica y de la plaza pública. Ahí es donde aparecen los balcones de las casas en los barrios, en los parques de los pueblos, y va el político y eso se llena, que hoy no pasa. ¿Por qué? Por las redes sociales, por la televisión, por otras cosas, pero en esa época a duras penas empezó la radio, estaba la radio empezando y entonces era atractivo, sobre todo para la gente que no tenía, aunque se había desplazado, ir a ver otras oportunidades. Esa es la época entonces entre el 30, podríamos decir que entre el 30 y el 60, esos 30 años fueron tremendos para estas grandes movilizaciones sociales. La ley del divorcio, empezó a hablarse del derecho a divorciarse. La ley que prohibía la venta entre cónyuges, ley 28 del 32. El Código Penal de 1936. A mí me tocó comenzar mi carrera de Derecho con el Código Penal del 36, pero luego vino la reforma del 79 y ahí hubo un cambio en la legislación penal. Luego vino otro Código Penal y otras cosas. Bueno, lo cierto del caso es que este gobierno de López, en donde se generó la bolivariana, todas estas cosas que ya habíamos explicado, termina pues en el 38, pero fue tan agitado, hubo tanto encontrón con la iglesia, porque la iglesia en el 86 tenía el control de la educación y aquí se le quitó. Ya se dijo que la religión de la nación no era la católica. Ya se dijo. Entonces eso crea una pelea, el Congreso Eucarístico de Medellín, que enfrenta al Estado colombiano. Luego el Congreso Sindical del 36, el nacimiento de la bolivariana. Y todo esto unido con la guerra civil
guerra civil española, en la cual siempre el gobierno de López apoyó a los republicanos. Y entonces vino un problema, que Franco y los falangistas y esas derechas fueron los que ganaron la guerra. Y entonces aquí se discutió que qué calificativo se les daba a estos bandos, y nunca quisieron darle, el gobierno de López, el calificativo de parte beligerante. Ahí hubo un problema. Cuando perdieron la guerra civil española, los republicanos y la victoria de Franco, pues hubo un gran desplazamiento masivo de españoles nuevamente a Colombia, porque aquí fueron bien recibidos. Entonces hubo una oleada de inmigrantes españoles a Colombia. Bueno, llega el gobierno, entonces terminando el periodo duro de López, que es la mitad, 36, él dijo, hombre, ya me está diciendo la gente que esto va muy rápido, que son muchas las reformas, hagamos una pausa. Eso lo dijo en diciembre de 1936. Y hizo una pausa, dijo, hagamos una pausa, no más reformas. Entonces, para aquietar estas agitadas aguas. También hay que recordar en este momento algo del Partido Conservador. El Partido Conservador está dividido como en tres grupos. Uno, Laureano Gómez, que es el gran director, el gran conductor del partido, como descendiente de santanderianos, muy autoritario, y era lo que él decía. Por eso llegó a decir que en el partido había dos sectores, el oro y la escoria, es decir, los que estaban con él y los otros eran escoria. Eso ofendió a los otros dos sectores. ¿Quiénes son los otros dos sectores? Unos jóvenes, sobre todo el Viejo Caldas. El Viejo Caldas, hay que recordar, y lo hemos dicho, que son los descendientes de los antioqueños de la colonización antioqueña, y tal vez más emprendedores que los que habían acá. ¿Por qué? Porque son capaces de coger una mula sin nada y arrancar para allá y montar una nueva familia. Ese es el Viejo Caldas. Pues allá nace una ciudad muy importante que es Manizales, y en Manizales un diario que se vuelve muy famoso, que se llama el diario La Patria de Manizales. Allá llegan una comunidad cristiana muy importante, los hermanos cristianos muy cercanos a la educación. Ahí hay un colegio famoso donde todo el mundo ha estudiado, el Colegio del Cristo de Manizales. Y aparecen entonces los leopardos. ¿Quiénes son los leopardos? Los leopardos son Silvio Villegas, que fue director del diario La Patria, fue Eliseo Arango, segundo leopardo, Augusto Ramírez Moreno, tercer leopardo, Camacho Carreño, José Camacho Carreño, cuarto leopardo, y Joaquín Fidalgo Hermida. Ahí están. Y forman unos grupos de opinión, de dirección de la masa y de enfrentamiento con Laureano, muchos más jóvenes que Laureano Gómez, y por su forma de confrontar a Laureano y de salirle a Laureano y de tener opinión en el diario La Patria, se hicieron famosos y fueron grandes oradores. Por eso se habla de la cultura, miren qué simpático calificativo, greco-caldense, como siguiendo a los griegos, pero en Caldas. Y de ahí viene como ese orgullo que mantienen los caldenses por sus tierras, porque recordemos que de allí también viene el nacimiento del Quindío y de Risaralda posteriormente, Armenia y Pereira. Bueno, entonces por ese lado tenemos a ese prestigioso grupo. Ahora, este grupo es curioso, como estamos en los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, como son más jóvenes que Laureano,
están más a la derecha que Laureano, que es mucho decir, ojo, más a la derecha que Laureano. Y entonces Silvio Villegas llega a decir en un editorial en La Patria la siguiente frase: no hay enemigos a la derecha. Oigan esto, no hay enemigos a la derecha. ¿Por qué? Por la polarización. ¿Cuál polarización? Pues la de López Pumarejo a la izquierda socialista, que con él está Darío Echandía, está Alberto Lleras Camargo, está también Jorge Eliezer Gaitán, más joven, pero ahí está Diego Montaña Cuéllar, está Gerardo Molina, ahí hay un poco de gente importante. Entonces están estos jóvenes diciendo no hay enemigos a la derecha, y eso parecería acercarse al fascismo y al nazismo, lo que no es cierto, porque yo he sostenido que las teorías totalitaristas, como son fascistas, nazistas y comunistas, todos estos istas son totalitaristas. Y la democracia colombiana no admite estos totalitarismos. Sin embargo, las luchas políticas hacen que empiecen a ser calificados de eso, a llegar a ese punto. Ahora, cuando uno está en una confrontación, uno sí se alía hasta con el diablo para ganar. Esos son los problemas. Por eso Franco, en la Guerra Civil Española, admitió la ayuda de Hitler. Pero Franco nunca apoyó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler le cobró a Franco su ayuda con la aviación, la famosa Legión Cóndor, que bombardeó la ciudad de Guernica, allá en los Países Vascos, y que Picasso describió también en su famoso cuadro Guernica, cuando Hitler le cobró a Franco: yo te ayudé, ahora me ayudas y haces parte del eje Roma-Berlín en la Segunda Guerra, Franco le dijo: no, tampoco. Entonces, ese cuento de que todos son fascistas y nazistas, eso no es verdad. Pero en determinadas circunstancias se admite la ayuda de quien sea para poder ganar por una causa. Bueno, esto se va poniendo muy emocionante porque hablaremos ya en la próxima sesión de la Segunda Guerra y del gobierno de Santos, que es a quien le tocó la guerra, porque la guerra es en el 39 y López termina en el 38. Y Santos se encontró la presidencia con el fallecimiento de Enrique Olaya Herrera. Buena semana. Si te gustó este video, favor darle like y suscríbete.